Quiero ir un poco a la actualidad, Poli, y preguntarte por lo que serían las banderas del peronismo. Porque cuando uno estudia movimientos políticos europeos o latinoamericanos, generalmente hay una serie de banderas, una serie de causas, una serie de identidades específicas que más o menos identifican al movimiento. Pero el peronismo podríamos decir que tiene varias, que tiene muchas, o que tiene casi todas de alguna forma, ¿no? Otra cosa es cuál sería el elemento común, el mínimo común múltiplo del movimiento peronista, ¿no? También te quiero preguntar al respecto de eso. ¿Cuáles serían los mínimos para entrar o para formar parte de la identidad peronista, los mínimos ideológicos, y cuáles serían las principales banderas? Además, cuando charlamos del guión, te comenté, ¿no? Algunas que me gustaría que me confirmases si son necesarias o no, que serían el antiimperialismo, la defensa de la industria nacional, el latinoamericanismo y el multipolarismo. No sé si alguna de estas crees que no hace falta para lo que ha sido históricamente la identidad peronista, o si sí, ¿cómo lo ves? No, creo que, bueno, pero igual me quiero sumar primero al club de fans de escuchar a Pablo por horas. Le decía antes de entrar que he visto sus videos de 3 4 horas y así que es muy interesante escucharlo hablar en mucho tiempo. Respecto a las banderas, a ver, también es una complejidad abordar esto porque me parece que también va cambiando en el tiempo y se va actualizando. Obviamente estamos hablando de sociedades distintas. En el peronismo clásico, y Pablo, te pido siempre que me corrijas si estoy diciendo algo que está mal, porque vos lo vas a saber mejor que yo, pero hablamos en general de banderas que tienen que ver con la independencia económica, con la soberanía política, con la justicia social. Yo sumaría también la cultura nacional. No está esbozada así en general cuando se enumera las banderas del peronismo clásico, por lo menos de las dos primeras presidencias, pero creo que hay un interés del propio Perón de un pensamiento nacional y de todos los, bueno, pensadores, escritores que rodean al movimiento peronista en los primeros años, como primeras banderas, ¿no? De todos modos, esas que podemos decir que siguen en el tiempo, ¿no? La búsqueda por la independencia económica, y ahí en estos momentos podemos hablar mucho del Fondo Monetario Internacional y de la relación de todos los gobiernos peronistas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, digo, esas banderas subsisten, pero me parece que se van actualizando. De hecho, el propio Perón abogaba siempre por una actualización dogmática, por una actualización de estas banderas, y pensemos que estamos hablando de, bueno, Pablo recién describía el contexto, pero no es lo mismo, obviamente, la justicia social en una sociedad de pleno empleo que en una sociedad como la actual, donde hay 50% de informalidad, 30% de pobreza, otro tanto de indigencia, y donde estamos hablando de relaciones laborales mucho más frágiles en el sentido de mucho, sí, mucho, con mucho más flexibles, con la tecnología en otro lugar respecto al trabajo, con lo cual, obviamente, y como el propio Perón abogaba, no podemos hablar de lo mismo teniendo en cuenta que el contexto cambió un montón. Creo que hoy, después vemos qué pasó en el medio, ¿no? Con los gobiernos peronistas del medio, y si fueron peronistas o no, pero hoy, por lo menos sobre los últimos gobiernos peronistas barra kirchneristas, yo creo que se fueron ampliando esas banderas a derechos de tercera y cuarta generación, que antes no se pensaban o no estaban en discusión en la sociedad del 40 y del 50. Y si nos fijamos en cómo gobernó concretamente, en acciones de gobierno, en proyectos presentados por legisladores y legisladoras peronistas, bueno, tenemos la recuperación de la estatización de empresas públicas. Ahí volvemos a hablar de soberanía. Tenemos, lo decías vos, Edu, los derechos LGBT, Q+, bueno. Aquí durante los gobiernos peronistas, kirchneristas, se aprobó el matrimonio igualitario, se aprobó la ley de identidad de género, pionera en el mundo y todavía con características muy resonantes, y que otros países miran para construir sus propias legislaciones. Más acá en el tiempo, el DNI no, para personas no binarias, el cupo trans, digo, toda una gama de derechos que el peronismo encabeza, porque muchas veces, incluso cuando vemos la votación en el Congreso de ese tipo de leyes, los que votan y las que votan en contra suelen ser legisladores no peronistas. Y también derechos de género, un montonazo. Bueno, se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo
acá en la última presidencia, durante la presidencia de Alberto Fernández que estamos cursando ahora, pero también otros derechos no por ley, pero sí por decreto o por políticas públicas, como por ejemplo la jubilación para mujeres madres, que por cada hijo que tienen les cuentan un año para la jubilación, el índice de crianza que se presentó hace muy poquito, el viernes pasado, que tiene que ver con, bueno, ponerle valor a las tareas de cuidado, establecer un valor de cuota, digamos, como está la canasta básica, la canasta de crianza indica cuánto, más o menos aproximadamente, se consume para el cuidado de niñes, niños, niñas y adolescentes, con lo cual me parece que el peronismo en los últimos años y en los últimos gobiernos peronistas ha tomado una serie de banderas más que tienen que ver con derechos más actuales. De hecho, estoy pensando en lo ambiental también. Perón en los 70, bueno, no llegó a hacerlo porque falleció, pero empezó a hablar insistentemente de la protección de recursos naturales, de la protección, en un momento en el que no se hablaba básicamente en el mundo de eso. Fue bastante, por lo menos acá en la región, entiendo que cuando empezó a plantear esas cuestiones Perón, bueno, era bastante novedoso, decía, quedó inconcluso en su gobierno, pero tiene algunos escritos que hablan de eso, y ahora también se recuperan los derechos ambientales. No, no del todo. O sea, yo creo que los gobiernos peronistas deberían ir más a fondo con esa cuestión, porque todavía se permite el extractivismo de los recursos naturales aquí en la Argentina bajo dominio de gobiernos peronistas, pero bueno, se está dando la discusión al respecto, y se han presentado también de parte de legisladores y legisladoras peronistas algunos derechos de protección ambiental en el Congreso. Derechos de las infancias también es un tema que ahora se están ampliando, con lo cual creo que primero, bueno, creo que la actualización doctrinaria es necesaria justamente porque las sociedades cambiaron un montón y porque también van cambiando, vos lo decías, Edu, los sujetos sociales que reclaman ser tomados como sujetos de derecho. Obviamente el movimiento feminista ha irrumpido de una manera en la que, si el peronismo no lo escuchaba, yo creo que perdía esto que señalaba muy bien Pablo, que es el sesgo igualitarista, ¿no? Si el peronismo le da la espalda al feminismo en este momento o al ambientalismo, creo que se queda atrás en lo que en su propio espíritu. Y entonces me parece que se fueron ampliando sin perder. A ver, yo creo que la independencia económica, y vuelvo recién el candidato, para traerlo más a la actualidad con ejemplos concretos, uno de los candidatos de Unión por la Patria, la Alianza Peronista, Sergio Massa, la semana pasada dijo, hace 2 semanas dijo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagarle y que no vuelva nunca más. Después podemos discutir la relación de Massa con el fondo, podemos discutir si esto es parte de una apropiación, o si en campaña trata de adoptar un poco por lo menos el campo semántico peronista histórico, y sobre todo esto de la independencia económica y la soberanía política, porque está en campaña, o si de verdad piensa eso. Pero bueno, es el candidato principal, el candidato mayoritario, entendemos que es el que va a triunfar en las primarias, y está hablando de que el Fondo Monetario Internacional no vuelva nunca más, con lo cual creo que las banderas clásicas o las banderas fundantes siguen estando, pero no solas y no iguales, ¿no? Siempre pensando en este cambio de contextos. Y después vos mencionabas, Edu, me mencionabas antiimperialismo, industria nacional, latinoamericanismo. Bueno, creo que nosotros tuvimos acá en la Argentina una época, sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner, y después un poco más, después un poco también en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo hablábamos el otro día, ¿no? La concepción de patria grande en vinculación con otros países de la región. Y en ese sentido, el antiimperialismo y el latinoamericanismo también es una de las banderas. Y vuelvo al Fondo Monetario Internacional todo el tiempo, y no casualmente, porque bueno, acá entendemos que condiciona muchísimo
nuestro devenir político, económico, social, cómo olvidar bueno, cuando obviamente Néstor Kirchner y Lula en Brasil se unieron para enfrentar al Fondo Monetario Internacional en, en ese gen latinoamericanista de decir, bueno, las decisiones de nuestra patria grande las queremos tomar nosotros. Creo que las banderas, un poco resumiendo todo lo que dije, las clásicas yo creo que siguen estando, pero actualizadas necesariamente, porque claramente justicia social hoy se entiende de otra manera que en el 45, que en los 50, y se van agregando todos estos derechos de tercera y cuarta generación que antes o no se pensaban o se pensaban de otra manera, pero bueno, creo que tiene que ver con esto que decía Pablo del igualitarismo y de tratar de que las banderas siempre tengan que ver con las grandes mayorías, ¿no? Con lo que involucra a las grandes mayorías. Y bueno, por eso a veces cuando pensamos quién es peronista y quién no, porque es toda una pregunta acá al peronómetro, eh, tra- creo que se piensa un poco con esa vara, quién gobierna para las grandes mayorías o quién piensa la ampliación de derechos en torno a las grandes mayorías y quiénes lo ven como una cuestión de privilegios o quienes gobiernan para los más, sí, para los más ricos. Eh, bueno, yo tampoco quiero hablar mucho más, pero me parece que las banderas son un montón y que las históricas persisten de otro modo, ¿no? Ampliadas. No, yo creo que ha sido muy interesante la intervención porque ha conectado, que era un poco lo que se buscaba, el análisis histórico de Pablo con una traída a la realidad concreta, a la actualidad. Has comentado que el peronismo ha incorporado cuestiones como el feminismo, la ley de cupo trans, la ley del aborto, bueno, toda una serie de... Lo que parece es que a lo largo de la historia de Argentina, casi siempre que ha gobernado el Partido Justicialista, que ha gobernado el peronismo, se han incorporado nuevas leyes, nuevos derechos que eran emanados en muchos casos de la movilización popular, ¿no? De la movilización de organizaciones sociales, de organizaciones militantes. De alguna forma, hay quien piensa, en España y también en Argentina, que el peronismo, y esto lo ha esbozado, creo, un poco Pablo cuando ha dicho lo del partido Cachol, trata de alguna forma siempre de incorporar aquello que es emanado de la organización popular y de las militancias en Argentina, ¿no? Como que de alguna forma es un partido que recoge casi como una cuestión de red de pesca esas demandas que surgen de la realidad, las incorpora al propio movimiento y de alguna forma se adapta a, entre otras cosas, al sentido común imperante en ese momento en Argentina y en la región. Y eso, por cierto, creo que me da pie también para darle pie a Pablo para hacerle una serie de preguntas, ha generado que a lo largo de la historia